Mire, desde hace algunos días se discute en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma que reduciría la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. Hay quien señala ventajas y otros desventajas. Y para hablar de ello, saludo con gusto a Fernando Senties, CEO de Amitai. Buenas noches, Fernando. Te agradezco la comunicación. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a ti, estoy a tus órdenes. Si eres trabajador, en principio suena bien esta propuesta, pero si eres empleador, quizá no tanto. ¿Qué pasa en realidad? Sí, efectivamente. De hecho, durante todo este tiempo que se han discutido en el Parlamento abierto y se escucharon todas las voces, algunos están a favor, otros no tanto. Y yo creo que eso depende un poco, como bien lo mencionas, de dónde estés tú parado. Concretamente, dentro de los empleados, hay algunos empleadores a los que les va a afectar mucho más este cambio que a otros. Por ejemplo, en México ahorita el promedio de las horas trabajadas es de 42.1 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos del promedio, en realidad solo lo están bajando 2.1 horas. Mucha gente no lo va a sentir. Mucha gente actualmente trabaja menos de 40 horas. El problema es que la mayoría, sobre todo en los niveles operativos, gente que trabaja en obras, en tiendas y ese tipo de cosas que trabajan 6 días a la semana, van a tener que reducir las jornadas de trabajo y probablemente contratar más gente para poder cubrir esas vacantes u otras soluciones. La reducción en la jornada, ahora que lo mencionas, dicen algunos, obligaría a las empresas a contratar más trabajadores o bien a pagar horas extras. Todo esto se traduce en gastos, en costos. Las empresas en el entorno en el que vivimos pueden hacerlo. Pueden hacerlo, tienen que hacerlo de acuerdo a la ley. Por ejemplo, algunos hablaban de si van a trabajar menos, pues entonces pagarles menos. Eso no se podría hacer. Tampoco creo, honestamente, que la única solución sea necesariamente contratar más gente o pagarle horas extras a los trabajadores. Yo creo que también puede hacer como hay en otros países, por ejemplo en Canadá y Estados Unidos. Lo que hicieron en su momento fue acortar los horarios de trabajo y las horas de servicio en sus negocios al cliente. Finalmente estamos hablando de 1 hora y media por trabajador al día. Entonces, hay otras soluciones, pero repito, no a todo el mundo ni a todos los empleadores les afecta de la misma manera. Hablando del lado de los trabajadores, entre las ventajas se señala una mejor calidad de vida y por ende la de sus familias, un aumento de la productividad del trabajador e incluso la creación de más fuentes de empleo, además de la posibilidad de tener un segundo trabajo. ¿Esto es viable? Yo creo que alguien que trabaja 40 horas tendría realmente muy poco tiempo para tener otro empleo, cuando menos otro empleo de tiempo completo. En México la gente trabaja mucho. Yo no lo veo como algo que vaya a ser una consecuencia de reducir la jornada laboral. Pero sí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, en que la reducción de la jornada laboral definitivamente va a ayudar a que la gente tenga un mejor balance de trabajo-familia. Porque a lo que se reduce realmente es a que la gente o trabaja 1 hora y media de lunes a sábado o trabaja 8 horas de lunes a viernes y ya no trabaja los sábados o algún día de la semana, ¿me explico? ¿Las horas que se trabajan actualmente se repartirían entonces de manera distinta? Siempre y cuando no pase de las 40 horas, porque el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo dice que la jornada de un día diurna no puede pasar de 8 horas. Si pasa de 8 horas, entonces sí tendrían que pagar horas extra. Fernando, ¿cuál es la experiencia internacional? ¿Cómo ha funcionado esto? Mencionabas Estados Unidos y Canadá y sé que en Chile esto fue todo un tema. Sí, en Latinoamérica, en Chile y Colombia, que son los últimos países que están haciendo y viviendo el mismo proceso, fuera de Ecuador, que lo aprobó desde 1997, lo que han hecho es que lo han hecho gradualmente a través de 5 años. Por ejemplo, en Chile la jornada laboral era de 45 horas
y la van a reducir a 40, quitando 1 hora por año. Es decir, este proceso va a llevar 5 años. En Colombia era de 46 horas, lo van a reducir a 40 horas y lo que esto supone es que lo van a hacer durante igual 5 años, quitando 1 hora cada año, excepto el último año donde van a quitar 2 horas. En Estados Unidos y en Canadá, en el momento en que lo hicieron, las quitaron de tajo de la noche a la mañana. La propuesta que se plantea en México, ¿cómo funcionaría entonces? Hasta donde yo entiendo, lo harían igual en el momento en que entre en vigor, se haría el cambio definitivamente. Ahora, hay que entender que esto todavía tiene mucho proceso por delante, es decir, ahorita está en la Cámara de Diputados y una vez que saca el dictamen, lo pasan a la Cámara de Senadores, pero también tiene que pasar este tema por todos los congresos locales. Es decir, esto no va a suceder pronto. Ellos quieren cerrar la discusión en la Cámara de Diputados antes del 31 de diciembre, pero esto no va a entrar en vigor en el 2024. No va a suceder así. Fernando, no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Esta propuesta podría ser una moneda de cambio, hablando en materia electoral, para el siguiente año? Bueno, tú crees como mi opinión personal es que todo lo que se ventila en los medios, los partidos lo usan o los políticos lo usan para ganar, obviamente, partidas políticas y, como tú dices, usarlo como moneda de cambio políticamente. En realidad esto es una tendencia que está sucediendo en todos lados. O sea, realmente el fondo de esto viene de que hemos firmado tratados de libre comercio que nos obligan a nosotros en México concretamente a alinearnos a las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto que hemos estado viendo, por ejemplo, el aumento de las vacaciones, los aumentos de los salarios, la reducción de la jornada laboral, todo viene de esos estudios que hace la Organización Internacional de Trabajo. De hecho, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el TIMEC, que firmamos en el 2018, efectivamente decía que en los 3 países tenían que alinearse en el capítulo 23 del trabajo, decían que los 3 países tenían que alinearse a estas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Fernando, como bien dices, entonces un camino largo el que hay que recorrer en este tema y estaremos atentos a ver qué es lo que pasa de aquí al 31 de diciembre y qué pasará el siguiente año y qué pasará con los congresos locales cuando sea su turno de votarlo. Al contrario, estoy a tus órdenes. Hasta luego. Ahí lo tiene, entrevista con Fernando Centíes, CEO de Amitai.